Estas breves charlas que preparo no pretenden ser un desarrollo exhaustivo de los temas que presento, sino un bosquejo, una introducción a la temática, el intento de despertar la curiosidad por la cuestión tratada y que, bueno, después cada uno siga la investigación por su parte. Hoy quería referirme a el desarrollo de las ciencias sociales, ciencias humanas, el nacimiento de la sociología. Por supuesto que, como dije al inicio, es un bosquejo, no voy a estar desarrollando en 15, 20 minutos un tema que llevaría todo un año de clases, por ejemplo. Pero bueno, para tener un primer acercamiento al tema. Podemos decir que cada época tiene un saber predominante. Hay una ciencia, un saber que ilumina, que informa, que da forma al resto de los saberes, de los conocimientos. Por ejemplo, si nos ubicamos en el medioevo, es claramente discernible que es una época, se dice, teocéntrica, podríamos decir teológica. Es la teología, el saber sobre Dios, la reflexión acerca de lo divino, que influye en todo el resto de los saberes. Todo se ilumina, todo el quehacer humano se ilumina a partir de ese saber acerca de lo divino. Y por ejemplo en el ámbito de las ciencias humanas o ciencias sociales, no conocidas con este nombre ni desarrolladas de este modo, pero hay una mirada teológica, ¿no? Por ejemplo, si tratamos la política, en los viejos monasterios de la vieja cristiandad se escribían aquellos espejos de príncipes. ¿Qué es un espejo de príncipe? Son aquellos manuales donde el príncipe se debía ver reflejado y mostraba la labor, o más que la labor, la justicia que debía lograr en su persona e imponer en la comunidad el príncipe. Era el modelo, el ideal de un hombre justiciero. Luego la escolástica, a partir de los siglos XI, XII, XIII, va a desarrollar más esquemáticamente todo esto, va a tratar acerca de la ley, la justicia, el bien común, todo desde una perspectiva metafísica y teológica. Esto de algún modo se rompe con la modernidad. A partir del siglo XV, cuando comienzan los tiempos modernos, hay una ruptura de ese esquema arquitectónico del saber y cada disciplina va a buscar su independencia con respecto a aquella luz superior que le daba la teología. Y entre las ciencias humanas o sociales, la primera que va a buscar su camino independiente, podríamos decir, que es el pensamiento, la reflexión acerca de la política. Ahí lo tenemos a Maquiavelo en el siglo XVI, presentando al príncipe, no ya desde una perspectiva moral, justiciera, del deber ser de ese príncipe que tiene que aplicar la justicia de Dios en la tierra, sino un príncipe que lucha por el poder, que le interesa fortalecer su poder, en el que de algún modo el fin, que es el poder, justifica los medios que él utilice. Hay una ruptura con respecto a aquel saber que iluminaba, que ilustraba en los tiempos medievales. Para una interpretación progresista, eso fue una ruptura positiva. Para el pensamiento tradicional, eso fue una ruptura negativa. ¿Por qué? Porque privó al pensamiento político de una luz superior que ayudaba a ver fines superiores. Luego, otra ciencia que va a comenzar a desarrollarse más adelante es la que tiene que ver
con la economía. A partir del siglo XVIII hay toda una reflexión en torno a la economía. Ahí tenemos una escuela práctica que fue la de los fisiócratas, Francia sobre todo, y también la aparición de un personaje que es un filósofo en realidad, pero que se lo toma como de algún modo el padre de la economía política, que es Adam Smith. Es un tiempo que ya ha cambiado, es otra la perspectiva, es otra la mirada, así como en los siglos medievales la teología era el saber que guiaba, que ilustraba. En estos tiempos modernos, a partir del 16, sobre todo en el 17, la ciencia ha dado un vuelco y podemos decir que las categorías que predominan son categorías que están relacionadas con la física, con las matemáticas. Es un mundo más volcado hacia un saber que le dé poder al hombre, poder sobre las cosas, pero también poder sobre el hombre. No nos olvidemos que en esta época también aparece, por ejemplo, un autor como Hobbes, pero no nos vamos a meter en eso. Y si el siglo XVIII es el del desarrollo de la economía, podemos decir que el XIX, dentro de las ciencias sociales, es el del surgimiento y desarrollo de la sociología. ¿Y en qué contexto nace este pensamiento sociológico? Pues bien, nace en el medio de una gran convulsión social. ¿Y cuál es el hecho que determina esta convulsión social, estos cambios sociales? Los hechos es justamente a fines del siglo XVIII un cambio drástico en el orden de la política, de la economía, de la sociedad, que está dado por una doble revolución, una revolución tecnológica, económica, que va a cambiar la vida social, que es la revolución industrial, que con la aparición del vapor, más adelante, la segunda revolución en la electricidad, etcétera, pero con el vapor aparece toda la industria textil, luego los transportes se revolucionan, el ferrocarril, el barco a vapor, surgen las grandes ciudades, primero en Inglaterra, luego también en Francia, industriales, hay movimientos de la población, la estructura social se ve modificada. Y a esta situación tenemos que agregar el proceso revolucionario francés, la Revolución Francesa, que tira por tierra toda una estructura política que cuestiona, que genera conflictos, guerras civiles, guerras internacionales, cuestionamiento a principios establecidos por siglos, y la revolución amenaza todo el siglo XIX. Las naciones occidentales las vemos en el siglo XIX permanentemente sacudidas por momentos de revolución, de reacción, nuevas revoluciones, algún periodo intermedio de paz, de estabilidad, pero es una época de agitación. Es más, el siglo XX va a estar marcado por el concepto de la revolución. El siglo XX hasta 1989-90 estuvo muy influenciado por la idea de que iba a venir la revolución que iba a crear el paraíso en la tierra. Ese paraíso no llegó. Las revoluciones lo que crearon fueron caos, desorden, luchas fratricidas, guerras tremendas. Bien, en ese contexto es que surge la sociología. Justamente podemos considerar el padre de la sociología moderna a Augusto Comte, quien justamente al ver esta situación de inestabilidad que vivían las sociedades, busca reflexionar, analizar las problemáticas y ver de qué modo se puede restaurar el orden. Es un hombre preocupado por el orden, por eso se dice que la sociología nace como una ciencia de derecha, después la van a captar sectores de izquierda, pero nace preocupada por el tema del orden. Comte, siguiendo a su maestro Saint-Simon, considera que hay periodos de crisis y periodos de estabilidad en la evolución de las sociedades. Y entonces marca como tres grandes momentos. Por ejemplo, el momento medieval, que dijimos al principio, dominado por la teología, era un periodo de orden donde el sacerdocio, la iglesia, la teología, iba estructurando la vida social. Luego vino el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, una etapa
de ideas nuevas, cuestionadoras, una etapa que él denomina la etapa metafísica, y que va a generar esas ideas justamente el estallido de la revolución, la crisis, el desorden, el caos. Y esa situación de crisis, de desorden, de caos, va a ser seguida por un nuevo periodo de estabilidad, donde ahora el papel que jugaban los antiguos sacerdotes lo van a ejercer los científicos sociales, la ciencia positiva, la época del positivismo, pero sobre todo él está pensando en ciencias sociales, en la sociología. El sociólogo va a ser como el mago, el maestro que tenga el secreto del saber social para poder encarrilar la sociedad hacia un periodo de un nuevo orden, ¿no? Ese papel que antiguamente jugaba el sacerdocio lo va a jugar ahora, según él, los científicos, sobre todo los científicos sociales. Y entonces vendrá una época positiva de orden, de estabilidad, de paz. Bueno, un sueño, ¿no? Así como por izquierda se soñaba con el paraíso socialista y que se iba a establecer una sociedad ideal paradisíaca de la mano de la revolución. Bueno, Comte consideraba que a través de la sociología se iba a crear un orden ideal. Un sueño, un